Entonces yo creo que hay un problema en cómo se enseña el derecho en la universidad, las universidades argentinas. Hemos perdido el norte. Por ejemplo, ahora nos avasallan todas las libertades y la Corte Suprema no hace nada. Este año nos dejaron 6 meses presos. O sea, es ridículo. Una prisión domiciliaria con un sistema de cuarentena que no funciona para nada. Lo hemos dicho desde marzo que esto no iba a funcionar. Se sabía, porque los epidemiólogos dijeron 20 veces que uno lo que puede hacer es demorar la curva un poco de crecimiento para tener 15 o 30 días para más o menos poner en orden, si no lo tenés en orden, el sistema de salud y tener una estrategia. Pero luego tenés que abrir. Acá no, acá hay gente que le han prohibido trabajar hace 6 meses. Muchísima gente. Todos los artistas, deportistas, los que tienen un gimnasio, han hecho fundir a un montón de gente, destrozando la vida de muchísimas familias. Porque vos fundís una familia, estás destrozando la vida de ellos y de sus hijos, y encima encerrados y les has complicado una cantidad de cosas. Y la Corte Suprema no dijo nada, nada, ningún problema. Luego te ponen 170 impuestos, te van sacando todo, te ponen un cepo cambiario, que te prohíben ahorrar, te destrozan la moneda, sí, y la Corte Suprema no dice nada. La Constitución dice que tenés que fijar el valor de la moneda, no dice que tenés que devaluar permanentemente la moneda. O sea, tenés una moneda sana, y eso lo tiene que hacer el Congreso. Y en cambio acá lo hace el Banco Central y devalúan permanentemente y destruyen la moneda. Es decir, no respetan ninguno de los valores fundamentales. Entonces te avasallan, ya no tratan a los individuos como soberanos, sino los tratan como súbditos. Nos tratan como súbditos, como siervos. Yo me considero un siervo del Estado actual. A mí me sacan más del 100% de lo que produzco anualmente. Es un disparate. Yo voy perdiendo capital porque te cobran más de lo que ganás. Entonces es un disparate. Simplemente porque ahora trabajo en una ONG, entonces mi sueldo bajó, pero ellos consideran que como yo antes ganaba bien, entonces me tienen que seguir cobrando como si siguiera teniendo ingresos altísimos. Entonces, todo ese tipo de cosas que avasallan a los individuos, en el fondo, surgen de un problema moral, que ese es el que a mí me interesa explicar. Y el problema es la justicia social. Esa es la gran madre de las batallas. Porque comprender que la justicia social es inmoral, porque te avasallan una vez que vos no tenés... La justicia social, ¿qué es? La justicia era dar a cada uno lo que es suyo. Y la justicia social es sacarle a uno para darle al otro. Sacarle al que produce para darle al que no produce nada. Y eso es inmoral. Sacarle a una persona violentamente lo que produjo simplemente porque produjo más, porque es más creativo, porque tuvo la suerte de ser más inteligente o lo que fuera, o porque se esfuerza más o lo que sea, entonces le sacás a ese y le das a otro que tal vez no tuvo las posibilidades o tal vez simplemente es un vago que no quiere trabajar y entonces generás un problema enorme porque una vez que generás ese principio moral, que es el derecho de los necesitados, de lo que decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite es arbitrario. El límite lo pone cualquiera, lo pone el gobernante de turno, y por lo tanto no hay ninguna ley que te pueda garantizar nada. La Constitución ya no te garantiza nada, y te pueden sacar hasta el 100% de lo que producís. ¿No? Sí, es violento en algún punto. Como vos decís, creo que se ha perdido el norte, porque hasta la propiedad privada discuten. El otro día no me acuerdo si era un senador que era, decía, no, yo no estoy tan de acuerdo que se respete tanto la propiedad privada. Decía, ¿a dónde fuimos a parar, no? Como Exactamente. vos decís, se perdió el norte, algo que era básico, fundamental, ahora se pone en discusión, algo que ni siquiera tendría que hablarse ni cuestionarse. Sí, y eso fue lo que nos ha destruido. Por eso es que creo que ahora ya, y tal vez es interesante conversar cómo llegamos hasta acá, ¿no? Mm. Porque a mí lo que me parece que ocurre no es que la gente quiere esto que está ocurriendo. Lo que pasa es que los políticos han logrado armar un sistema donde ya no hay un debate claro, no es que hay unos que defienden un sistema moral y otros que defienden otro sistema moral, y te vas poniendo de acuerdo, porque hay dos sistemas morales en pugna, sino que los partidos mayoritarios tienen ambos sistemas dentro de cada partido. Entonces la gente está totalmente confundida. Hay un montón de gente que, por ejemplo, vota a la Baña
Básicamente porque es un hombre que habla, parece racionalmente, que se viste con saco y corbata, es economista, habla de manera muy seria, se viste de gris, y entonces la gente cree que es de centro derecha. Pero el hombre es de izquierda. Es un hombre que cree en que el Estado tiene que manejar las cosas y demás. Entonces, luego vas al peronismo y tenés gente que es de derecha, gente que es de izquierda, gente que cree en la propiedad privada, como podría haber sido, no sé, Menem tal vez, y gente que no cree en la propiedad privada, como puede ser Cristina Kirchner, salvo la de ella, ¿no? Pero, digamos, el resto no cree. Ahora, el problema es que cuando vamos a Cambiemos, pasa lo mismo. O sea, tenés los dos sistemas metidos adentro. O sea, Carolina Stanley piensa igual que Daniel Arroyo. Podría estar en el gobierno de kirchnerista igual que en el gobierno de Cambiemos. Prat Guy, que es un keynesiano, de hecho estuvo en el gobierno kirchnerista y estuvo con Cambiemos. Fíjate que pueden estar en los dos lugares, porque están confundidas las ideas. En cambio, yo creo que es necesario que haya mayor claridad, que haya un partido que defienda las ideas de la libertad, las que estamos hablando ahora, ¿no? El principio de la vida, el respeto a la vida, la libertad, la propiedad privada, y después que se junten los que están de acuerdo con la justicia social y compitamos. Pero entonces ahí se va a saber cuántos realmente somos los que estamos en favor de la propiedad privada. Pues yo creo que somos mayoría. Vos estás planteando que existe gente que defiende la justicia social dentro de Cambiemos. ¿Qué planteás vos? ¿Que se deberían ir para el otro lado? ¿O...? Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que haber, para mí el gran problema de la Argentina es que tanto el peronismo como el radicalismo tenían derechas e izquierdas. O sea, la diferencia entre el peronismo y el radicalismo no era si eran de derecha o de izquierda, no era si estaban a favor o en contra de la justicia social. Porque de hecho en el radicalismo tenía gente como López Murphy, que después se fue, pero que estaba allí, toda la línea de Marcelo T. Alvear, Alem, que eran liberales, y luego tenías la línea de Irigoyen, que era nacionalista, más bien de izquierda, proteccionistas, intervencionistas, que termina con Alfonsín ingresando el radicalismo a la Internacional Socialista. Entonces, fíjate, el radicalismo empezó siendo liberal y terminó en la Internacional Socialista. O sea, te muestra la confusión de ideas terrible. Si quieren ser socialistas, que pongan partido socialista y se junten todos los socialistas. Y del otro lado nos juntamos la centroderecha y disputamos, pero entonces la gente va a saber a qué está votando. La gente hoy no sabe qué está votando. La gente, muchos de los que votaron por Fernández, votaron pensando que era un hombre moderado. Si hubieran sabido que era lo mismo que Cristina Kirchner, no lo votaban y no ganaba las elecciones. Entonces creo que hay un problema de confusión muy grande que está perjudicando a los argentinos de una manera enorme. Porque finalmente la gran mayoría de los que votaron por Cambiemos lo veían como de centro derecha, pero terminó gobernando como de centro izquierda, ¿no? Es verdad, con menor corrupción, con más transparencia, probablemente mejor gestión. ¿Crees que eso fue porque no quiso o porque no pudo? Por las condiciones que suele poner el peronismo, digamos. Ese es un lindo debate. Mi opinión es que es porque no tienen las ideas claras. Porque de haber tenido las ideas claras, vos sabés que no podés hacer gradualismo, porque Argentina está en un nivel de libertades económicas paupérrimo. Estamos en los países más reprimidos de la Tierra. Y de ahí no salís gradualmente. Si tenés 170 impuestos, no podés ir bajándolos de a poquito. Tenés que hacer un cambio total de sistema impositivo.